Hola amigos, en esta oportunidad he venido a comentarles un caso sobre reposición por despido incausado. Miren, la parte demandante en este expediente sostiene en su demanda que desde el inicio de la relación laboral, al suscribir los contratos sujetos a modalidad de necesidad de mercado con el empleador, estos se encuentran desnaturalizados y que la fecha de cese del último contrato suscrito no fue más que una excusa para poder resolver arbitrariamente el contrato de trabajo. El despido incausado es un tipo de despido que se da cuando el empleador despide al trabajador sin una causa debidamente motivada, y esto es lo que el trabajador alega. Sostiene que al haber adquirido estabilidad laboral en aplicación del principio de continuidad, tendría que haber continuado laborando en el centro de labores. Sin embargo, eso no se dio así. Además, sostiene que en aplicación del principio de primacía de la realidad, los contratos suscritos a modalidad encubrieron fraudulentamente una relación laboral a plazo indeterminado. Es por ello que sostiene que aquí existe un caso de despido incausado y solicita su reposición. ¿Cómo es que se defiende la parte demandada? El empleador sostiene que los contratos de trabajo suscritos con el demandante tienen validez porque cumplió con los requisitos de forma y de fondo. Asimismo, sostiene que el demandante no tiene protección contra el despido arbitrario porque se desempeñó como asesor de ventas. Y un asesor de ventas, al tener la condición de trabajador de confianza, es que no tiene protección contra el despido arbitrario. ¿Qué le respondieron los tribunales al demandante? Le declararon fundada su demanda y ordenaron su reposición. ¿Por qué razón? 1. El empleador tenía la obligación de presentar todos los contratos de trabajo desde el inicio hasta el final. Sin embargo, no presentó el primero. Segundo, al revisar la cláusula objetiva de contratación de la modalidad utilizada, esto es, de necesidad de mercado, verificó que esta no se encuentra debidamente motivada, que no se encontraba debidamente acreditada. El artículo 58 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral sostiene que un contrato por necesidad de mercado se da cuando existe un incremento coyuntural de la producción a causa de una variación sustancial en la demanda. Esto es, existe una mayor producción dentro de la empresa a causa de recibir mayor demanda sobre un producto específico. Pero esto tiene que encontrarse debidamente motivado. Ya lo voy a mencionar en las recomendaciones cómo es que el empleador puede sustentar correctamente el incremento de la demanda y el incremento de la producción para poder utilizar correctamente esta modalidad de contrato. Teniendo en cuenta este argumento y además como tercer argumento sosteniendo de que el demandante no tuvo la calidad de trabajador de confianza debido a que el empleador no presentó el organigrama para saber si trabajó directamente con un trabajador de dirección, es que no le da la razón. Recordemos que la ley establece que un trabajador de confianza es aquel que trabaja directamente con un trabajador de dirección, conociendo los secretos industriales, comerciales y profesionales de la empresa. Y esto tiene que ser acreditado por el empleador. No basta con establecerle una terminología, una denominación al cargo. Se tiene que sustentar correctamente tal y como establece el supuesto establecido y exigido por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la cual en el artículo 43 señala cuál es la diferencia entre un trabajador de confianza y un trabajador de dirección. Si no estás en ninguna de estas categorías, entonces como trabajador sí tienes protección contra el despido arbitrario. Entonces, teniendo en cuenta estos tres argumentos, le declara fundada la demanda al trabajador y ordena su reposición. ¿Cuáles son aquí las recomendaciones? Bueno, si eres colega y me estás escuchando, toda sentencia que emiten los tribunales laborales tiene que ser aplicada a la inversa para poder realizar una buena asesoría empresarial. Si los tribunales nos están diciendo, oye, no estás presentando todos tus contratos, a la guerra debes ir con todos los contratos de trabajo desde el inicio hasta el final. Si no presentas el primero, se entenderá que existió un contrato verbal y por lo tanto estaríamos ante un contrato a plazo indeterminado. Segundo, también nos dicen
que no se justificó y no se acreditó adecuadamente la cláusula objetiva de un contrato sujeto a modalidad de necesidad de mercado. Si la necesidad de mercado exige que acredites el incremento coyuntural de la producción de la empresa de determinado producto, que acredites un aumento sustancial en la demanda, tienes que sustentar tanto lo que pasa afuera como lo que pasa adentro. Si de manera permanente, con los trabajadores que tienes ya contratados, puedes cubrir las necesidades continuas de la empresa, esto es, la producción que normalmente puedes cubrir, si dentro de un periodo determinado, de un periodo temporal, excepcional y coyuntural, se producen picos de producción elevados, es allí en donde que se puede justificar la utilización de este contrato modal. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder utilizar a los trabajadores que utilizas para determinada cantidad de productos que ya sacas cotidianamente. Existen picos de producción que hacen necesario que contrates más personal. Es de ello que se trata la utilización de este contrato modal. Y tercero, cuando nos dicen, oye, no presentaste el organigrama para poder sustentar si tu trabajador era o no un trabajador de confianza, era o no un trabajador que laboraba directamente con un trabajador de dirección. ¿Qué nos está diciendo? Justifica adecuadamente que el demandante tenía la condición de trabajador de confianza para poder saber si tiene o no tiene protección contra el despido arbitrario. Eso es todo, queridos amigos. Nos vemos hasta el próximo video.